Buen día, esperando que toda nuestra audiencia esté pasando un grandioso momento, comenzaremos con nuestra programación. Este noticiero te informa de todo lo sucedido en nuestro bello México, pero como todos ustedes ya lo saben, nuestra especialidad es la historia de nuestro país. Es por ello que en el capítulo especial de hoy tocaremos temas muy importantes sobre el desarrollo y la conformación de México. Nuestra nación, a lo largo de los años, ha pasado por distintas dificultades y etapas que han sido claves para el desarrollo que se tuvo. De igual manera, esos eventos importantes han dejado una huella permanente. Una de ellas fue la inestabilidad que se vivió en el periodo de la Reforma, la cual fue una etapa histórica con una profunda revolución que acabó con las estructuras coloniales que habían subsistido desde la consumación de la independencia y definió el gobierno representativo, federal y laico. En la segunda parte del programa abordaremos otro tema que igualmente formó parte de nuestra historia y que se relaciona con el antes mencionado. Este es el Segundo Imperio Mexicano. Ese nombre fue el otorgado al estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo a partir de la Segunda Intervención Francesa entre 1863 y 1867. Para profundizar en esta etapa de la historia de nuestra nación, tenemos la fortuna de tener en videollamada a una persona para quien saber de historia es lo más valioso, la historiadora Virginia Guedea Rincón Gallardo, nacida en la Ciudad de México con estudios en la UNAM. Aparte de ser brillante historiadora, es escritora, investigadora y académica mexicana. Se especializó en la historia de México. Entre los temas por los que se inclina más son la política del periodo virreinal de Nueva España, la independencia de México, la Reforma y el Segundo Imperio Mexicano. Es autora de La Insurgencia de México en el Departamento del Norte, Las Gacetas de México y la Medicina, un índice, La vida política, México de 1808 a 1830, entre otras grandes obras. Mi compañera Ingrid Yamilet le hará unas cuantas preguntas para adentrarnos más en los temas que fueron mencionados al principio. Adelante, compañera. Buenos días, Virginia Guedea. Sabemos que todo comienza cuando los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país, cuyo objetivo principal era restar fuerza a los grupos privilegiados. Para lograrlo, promulgaron una serie de leyes. ¿Podría decirnos en qué consistieron? Tenemos tres leyes que hicieron un gran cambio, las cuales fueron la Ley de Juárez de 1855, que quitaba los privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército, la Ley de Lerdo de 1856, que buscaba proporcionar el progreso económico, y la Ley de Iglesias de 1857, que regió el cobro de los servicios realizados a la Iglesia. Se convocó a un Congreso Constituyente para elaborar la Constitución de 1857. Fueron los conservadores quienes se opusieron a esta legislación, ya que se decía que afectaban los privilegios que tenían desde la época virreinal, dando origen a una nueva guerra. ¿Pero qué proponía esta Constitución? Significó la consolidación del proyecto de nación. Este tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, sus estados fueron declarados como libres y soberanos. El periodo conocido como Reforma se inicia a partir de la salida de Santa Anna y el triunfo del movimiento revolucionario, impulsado por sus suscribientes del Plan de Ayutla. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaban sus fueros y propiedades. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Tras el estallido de la guerra del presidente de ese entonces, Ignacio Comonfort, se vio obligado a dejar el país. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, mientras los conservadores nombraron como presidente a Félix Zuluaga, contando así con dos presidentes. Luego de esa serie de eventos, ¿qué surgió después? Se dio lugar a la Guerra de Reforma, la cual dividió a la población en dos bandos y ambos recurrieron al reclutamiento forzado. Resultó un total caos.
Pero finalmente los liberales vencieron en 1861 y Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, promulgando las leyes de reforma. Para culminar con esta sección, mi análisis a partir de todos los eventos destacados es la siguiente. En consecuencia, habían dos grupos que querían gobernar México, y ambos tenían ideas muy opuestas. Las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos, lo que causó una inestabilidad del país, afectando su economía y desarrollo. México vivía una situación difícil. Unas cuantas personas controlaban grandes extensiones de tierra. La mayoría de la población no tenía acceso a la educación y carecía de recursos económicos para invertir en actividades productivas. La situación económica de México empeoró después del triunfo de los liberales. El campo y la minería estaban abandonados, el comercio interior y exterior decayó y no se recibían suficientes impuestos. Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos, recurriendo a préstamos que incrementaron la deuda externa del país. Ante la falta de recursos, Juárez decide suspender el pago de la deuda que tenía con Inglaterra, Francia y España, por lo cual estos países bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el intercambio comercial y exigir la liquidación de su deuda. Francia no aceptó la promesa de pago de Juárez e inició la intervención militar. El bloqueo del Golfo colocó a México en una posición difícil. Francia desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. Los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea, por lo cual se sumaron a las tropas invasoras. Cuando los franceses tomaron la capital, convocaron a una asamblea, en la que participaron los principales líderes conservadores, quienes proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo. 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia llegaron a México para ocupar el gobierno monárquico apoyado por los conservadores. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés. El gobierno liberal se mantuvo en las regiones del país que había logrado defender, habiendo en ese tiempo 2 gobiernos durante el tiempo que duró la intervención francesa. Un republicano constitucionalmente establecido y otro monárquico apoyado por las fuerzas extranjeras. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, la ratificó, eligió como colaboradores a algunos liberales, estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. Decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas y prohibían aplicar castigos a los trabajadores. El emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano por la presión de los Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia. Al perder este apoyo, el pueblo se debilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro, donde libró su última batalla. Fue condenado a muerte y fusilado en 1867. Con este triunfo de Juárez se restableció la República. En la actualidad política y social de México no estamos mejor que en ese tiempo, ya que las autoridades políticas del país siempre velarán más por sus intereses que por el bienestar de su pueblo. Al igual que en ese tiempo, las clases sociales son muy marcadas. Los ricos cuentan con muchos beneficios y los pobres con muy pocos. La gente de gran poder se vale de sus cargos para beneficios personales. Se exige el pago de impuestos, que al igual que antes son robados, y los de clase alta o los gobernantes no pagan nada. La mayoría de los puestos importantes los ocupan la familia o amigos de los gobernantes, donde casi nunca tienen la preparación para dichos puestos. Es por ello que debemos estar muy bien informados de los sucesos que ocurran, ya que nosotros podemos ser quienes cambien el rumbo del futuro mexicano. Es todo lo que me gustaría comentar. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Si les gusta la historia tal como a nosotros, lean las diferentes fuentes de autores para conocer todas las perspectivas de la historia de nuestro bello país. Para finalizar, agradecemos a nuestra querida Virginia. Fue un placer tenerla en esta sección tan especial para nosotros y para la audiencia. Muchas gracias.
Muy interesante el análisis de ese proceso, excelente para todo el público y ojalá que podamos volver a compartir este espacio. Gracias. A ustedes, ahí en casa, agradecemos su atención por haber formado parte de una transmisión más, esperando tenerlos nuevamente la próxima semana. Hasta luego.